Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis López Bautista, soy el director de Zeus y vamos a dar inicio con la primera capacitación que tenemos para el día de hoy. La capacitación es sobre los conocimientos de los procesos básicos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La persona que va a impartir esta capacitación es el licenciado Juan Manuel Aquino Matus. Es abogado corporativo y director de Bufete Aquino Matus, catedrático universitario, secretario de la Junta Directiva de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios. Durante 8 años fungió en diversos cargos apoyando la lucha en contra de la violencia sexual infantil y actualmente apoya en temas de liderazgo empresarial y asesoría a entidades no lucrativas. Así es que, licenciado, gracias por aceptar la invitación y el espacio es suyo. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes, noches a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estas pequeñas nociones básicas. La verdad que el tema de prevención del lavado de dinero y otros activos y la prevención del financiamiento del terrorismo nos suena algo tan profundo porque realmente lo es. Es pues una de las disciplinas jurídicas más novedosas y que cada día está extendiendo más su ámbito de aplicación para todos los sectores del mercado. Es un tema de trascendencia internacional, un tema muy importante y sobre todo que nos hace ver como muy actualizados cuando podemos hablar de esto con nuestros clientes y con nuestros colegas. Así que yo con todo gusto pues voy a compartir unos pequeños conceptos con ustedes, algunas experiencias y pues el espacio está abierto también para que puedan ir participando, planteando sus dudas con todo la confianza del mundo. Interrúmpanme si necesitan decirme algo, preguntarme algo o no quedó claro algo, porque la idea es que ustedes se lleven estos conceptos a su práctica profesional y comercial de todos los días y puedan pues darle una mejor asesoría a sus clientes para que pues les pidan cerrar más negocios, ¿verdad? Entonces, que pues comenzamos con el tema. Ya Luis tuvo a bien presentarme. Una aclaración, ya no soy secretario de Junta Directiva, ya me ascendieron, ahora soy vocal segundo. Y pues mi oficina, Bufete Aquino Matus, que no lo presentamos ahí, pues es un bufete, una firma jurídica que básicamente se enfoca en atender a empresas, a personas en sus necesidades personales e inmobiliarias. Y nuestra idea y nuestro objetivo es poder proveer todas las soluciones en el área de abogacía, notariado y consultoría para nuestros clientes. Bien. La primera parte, esta presentación se divide en dos. Una que es el marco normativo, que lo vamos a ver muy rápidamente porque esto a los abogados nos encanta, pero a los demás profesionales no. Entonces vamos a pasar algo rápido y luego ya vamos a pasar a los conceptos y obligaciones básicas y vamos a cerrar compartiendo un testimonial, un caso en el cual pues se aplicaron estas normas para que ustedes puedan tener algún parámetro de cómo se pueden utilizar. Bueno, comenzando con el marco normativo, nuestro sistema jurídico se organiza en forma de pirámide, como ustedes pueden ver en la imagen. La base lo constituyen las normas más individualizadas o digamos las más simples y llegamos a una cúspide que es donde está nuestra constitución, que es nuestra norma fundamental, la norma más importante de todo estado y el Guatemala pues no deja de ser el caso. En materia de prevención de lavado, tenemos por encima de todo la Constitución, tenemos una Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una ley contra el lavado de dinero y otros activos y su reglamento, una ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y su reglamento, y una ley de extinción de dominio, que es como la actualización de todas estas normas que se dieron pues en un marco de una lucha anticorrupción que ya pues, ha tenido ya sus frutos y sus desenlaces. Para hablarles brevemente de qué nos habla nuestra Constitución, la Constitución no solo es un listado de derechos o un listado de reglas que sirven para que los abogados pues vayamos a plantear casos allá a tribunales, sino realmente es el instrumento jurídico que rige nuestra vida dentro del país. Todo ciudadano, todo habitante está sujeto a lo que habla la Constitución y más importante de esto, nuestros gobernantes están obligados a cumplir lo que la Constitución les establece.
Que algunas veces no lo hagan, pues para eso existimos los abogados, pero en principio ellos tienen que hacer lo que la Constitución les fija. Hablamos de que nuestro país se rige por un régimen económico y social que se funda en principios de justicia social. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado reconoce obviamente que tenemos propiedad privada, tenemos libre disposición de nuestros bienes, libertad de industria, comercio y trabajo, pero a la vez todo nuestro patrimonio y la organización patrimonial del Estado está encaminada a lograr una justicia social, es decir, que el grupo social tenga pues acceso a las mismas oportunidades, un pleno empleo dentro del país y una distribución equitativa del ingreso nacional, que esto nos suena ahí algo raro, pero al final de cuentas, pues a través de la habilitación de empresas como las de nosotros, la mía que da servicios legales, las de ustedes que presta asesoría inmobiliaria, es que hacemos esa equitativa distribución del ingreso nacional porque transformamos la riqueza del país en riqueza individual para cada uno de nosotros. Ese sería para un tema para otro día, pero básicamente pues eso es lo que habla la Constitución en cuanto al régimen económico y social. De esta cuenta, la Constitución nos establece algunas obligaciones, le establece algunas obligaciones al Estado, y de estas me llama la atención el inciso K del artículo 119, donde dice que protege la formación de capital, el ahorro y la inversión. Básicamente el Estado está obligado a que nosotros podamos tener capital, podamos ahorrar, que ya no lo hagamos es cuestión nuestra, pero que podamos ahorrar y que podamos invertir nuestro capital para producir una ganancia, que creo que es algo que todos hacemos a través de nuestra empresa, o alguien aquí se metió a intermediar bienes o a promocionar bienes por el amor al arte. Que levante la mano así con toda la confianza. Yo se los digo, a mí me encanta mi profesión, pero obviamente es un medio de sustento para mi vida y es la forma en que yo capitalizo mi patrimonio, sostengo a mi familia, constituyo mi ahorro e invierto en proyectos más adelante. Bien, esta parte es importante porque no está diciendo que, que el Estado debe habilitarnos a que nosotros hasta podamos imprimir nuestro propio dinero. Lo que dice es que lo va a proteger. Y esa protección alcanza no solo al tema de que tengamos seguridad del valor de la moneda, por ejemplo, sino también que nuestro dinero no se mezcle con dinero producto de delitos y de ilícitos, o no se utilice para la comisión de delitos. En esto pensaba la Organización de Naciones Unidas cuando emite o desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué? El delito, pues sabemos que es un montón de conductas que están prohibidas, que si se nos ocurren algunas o hemos presenciado o hemos sido víctimas o conocemos a algún familiar que ha sido víctima de un delito. Ya, por ejemplo, que nos hayan robado el celular y es un delito, que alguien lamentablemente por estar manejando bajo efectos de algunas sustancias nos haya chocado, ya es un delito. El problema del delito, pues ahí está. El problema, digamos, la peculiaridad que tienen estos delitos es que cuando un grupo de personas se organiza para cometer un delito, vamos a hablar de una delincuencia organizada. Y esta delincuencia organizada muchas veces se da con el objeto de obtener dinero ilícito, que es muy abundante. O sea, si ustedes ven en la historia de las noticias y todo, que incautan tantos millones, que incautan tantos miles de dólares, es dinero que proviene de actividades ilícitas. ¿Y cuál es el problema? Nosotros, pues con mucho esfuerzo, vamos juntando poco a poco nuestro capital y estas personas que se dedican al crimen, pues de la noche a la mañana pareciera que se están llenando de dinero. El problema es que eso es agua y sal. Y al momento en el que lo quieren usar, primero o los matan o se los incautan o pasa cualquier cosa ahí anómala que no les permite disfrutar de un dinero bien ganado. En torno a todo esto, lo importante es que las Naciones Unidas, que es un ente global que reúne, es la asamblea de los estados del mundo, salvo Corea del Norte, por ahí, que no participa, decidieron establecer instrumentos legales por medio del cual no solo se persiga a estos hechos de delincuencia organizada, porque lo que pasaba era que detenían a la gente, se iba presa, pasaba su prisión 20, 15, 20 años y cuando salía a gozar completamente de su dinero, el cual había obtenido por vender drogas, por vender armas, por matar gente,
por prostituir y cosas que son, pues los delitos de delincuencia organizada son bastante escabrosos, y el punto es que al final resulta bastante desagradable todas las conductas que generan ese dinero ilícito, y la gente se iba de vacaciones 15 años a estar seguro, comer tranquilo, tener sus 3 tiempos de comida, su hora de ejercicio, su visita y todo, y cuando salían a disfrutar de los frutos de su dinero. Y entonces vienen las Naciones Unidas y dice, no, vamos a crear un sistema en el cual le vamos a encargar a cada uno de los estados, o sea, de los países miembros de la organización, el perseguir no solo estos delitos, sino los frutos ilícitos de estos delitos. Y ese, pues, es el dinero que es sujeto de lavado de dinero como tal. En su momento, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, indicó que los grupos delictivos no han perdido en tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas. Como les decía, solo era perseguir penalmente a la gente y meterla a la cárcel. La convención nos facilita un nuevo instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como un problema mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional, podremos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menuda ardua lucha, perdón, para ir por el teclazo, por salvaguardar la seguridad y la dignidad de los hogares y las comunidades. El problema de la delincuencia organizada es que no conoce fronteras, ataca y es una plaga dentro de las sociedades. Y yo les pregunto si ustedes han conocido algún tema de delincuencia organizada cercano al lugar donde viven o cercano a algún cliente que nos quisieran compartir. Por ejemplo, alguien que quisiera comentarnos si tiene idea de qué podría ser esta famosa delincuencia organizada. Ahí abrimos micrófonos con toda confianza. Supongamos qué pasa con el tema de los mareros, por ejemplo. ¿Ustedes considerarían que las pandillas son una forma de delincuencia organizada? Sí, Claudia. Abra su micrófono con confianza, por favor, y la escuchamos. Sí, gracias. Pues según lo que yo percibo y más o menos he ido entendiendo, obviamente que sí, es una cuestión de delincuencia organizada o crimen organizado, como también se le conoce, ¿verdad? ¿Y es? Sí. Donde justamente participan, pues, este grupo de pandillas, em, avalado podría ser incluso por otras entidades, por llamarle de alguna manera, que estén de forma de alto rango, digamos, en el país, ¿no? Eso Ujú. es lo que yo podría entender de lo que es el crimen o delincuencia organizada. Gracias, Claudia, muchas gracias. De hecho, mucho todos los temas relacionados con las pandillas, por ejemplo, que ahorita están bien de moda porque ahí a la vecindad Bukele les ha metido mucha presión con toda la organización de seguridad que tiene. eh, y muchos quisiéramos que eso estuviera pues vigente aquí en Guatemala también. Es de tomar en cuenta que ellos son instrumentos de redes de crimen muchísimo más amplias. Por ejemplo, el tema de extorsiones sí es un mecanismo que sirve, por un lado, para financiar las actividades de la pandilla, pero también son formas en las que se va colando dinero ilícito con lavado, por ejemplo, que es algo que vamos a ver, son modalidades que se van dando. Todo el tráfico de drogas, el narcomenudeo está a cargo muchas veces de las pandillas, e incluso son hasta grupos de choque en algunos temas políticos, no en nuestro país, pero se vuelven un poquito temas que ya van generando inestabilidad social. Las redes de narcotráfico, por ejemplo, los carteles son máquinas también de movimiento no solo de drogas ilegales, sino también de dinero ilícito. Y esto ha trascendido, por ejemplo, también a los temas de los migrantes. La migración irregular, que es uno de los flagelos que ahorita tal vez no lo sentimos tan complicado, pero que a la larga es un tema que nos va a pasar una factura como país porque no hacemos nada para evitarlo y nos estamos quedando sin mano de obra joven en el país porque se ve más incentivada a migrar que a quedarse a trabajar.
es que ellos también son víctimas de la delincuencia organizada, porque no solo pues están en su trayecto hacia Estados Unidos, sino que también se vuelven pues medios de transporte para drogas o para dinero ilícito, porque al estar en una situación de por sí irregular, pues ya están expuestos a ser vehículo para cualquier tipo de delito. Y lo que busca la Convención de las Naciones Unidas es precisamente pues darle instrumentos al Estado para combatir este tipo de conductas que dañan a las sociedades y violentan los famosos derechos humanos, que son de todos nosotros, no solo de algunos sectores. En su momento, la resolución 5525 de la Asamblea General de la ONU reconoció el blanqueo de dinero, la corrupción, el tráfico ilícito de especies, flora y fauna silvestres, algo muy común acá en Guatemala, los delitos contra el patrimonio cultural y los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo como uno de los elementos que iban a abordar esta convención o que va a abordar la convención contra la delincuencia organizada transnacional. ¿Cuál es el tema? Cuando el fenómeno criminal se organiza, digamos que los primeros, que les va a sonar un poquito hollywoodesco lo que voy a decir, pero los primeros atisbos o los primeros pincelazos que tenemos de delincuencia organizada transnacional los podemos ver en la famosa mafia italiana, tan afamada o infame, más bien diría yo, por películas pues muy famosas que todos conocemos, y no las voy a decir porque me recuerda que vamos a subir esto a YouTube. Entonces, pues ahí es donde empieza todo este tema de la delincuencia organizada. Son grupos de personas que se organizan, establecen jerarquías, órdenes, métodos y mecanismos para realizar una actividad criminal que se vuelve su modo de vida y que utilizan la violencia irregular, o sea, la violencia criminal, para protegerla. O sea, digamos en el tema de la mafia, ellos inician con el tráfico de alcohol durante la época de la prohibición, y toda la organización criminal se da no solo para llevar a cabo la actividad ilegal, sino también se organiza armamentísticamente para proteger esa actividad. Y es cuando empiezan las guerras entre las distintas facciones y que se matan a balazos y todo es porque es tan lucrativo, lamentablemente, el crimen organizado, que se vuelve un medio de vida para las personas, pero como les decía, que se vuelve agua y sal en cualquier momento. Las primeras regulaciones de delincuencia organizada aparecen en Italia precisamente para luchar contra este flagelo, y se acercan a nuestro país por vía de Colombia. Cuando pues se instala acá una famosa comisión contra la impunidad, estuvo asesorada por juristas de ese país y trajeron mucha de la normativa que ya estaban aplicando allá para luchar contra los cárteles de la droga y las fuerzas armadas rebeldes, que también son formas de delincuencia organizada e incluso transnacional, y ellos traen alguna normativa para acá, como es la ley de extinción de dominio, que vamos a ver más adelante. Al final de cuentas, vamos a terminar hablando de la convención en cuanto a que el propósito es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. ¿Y cuándo se vuelve relevante el dinero? En el momento en el que todo el mundo, ahora sacaron a Rusia, pero todo el mundo se interconecta a través del sistema SWIFT a la banca internacional. Este es un sistema, para los que no lo conocen, por medio del cual los bancos de los países que forman parte del SWIFT pueden realizar operaciones entre sí, obviamente por un costo y a través de ciertas disposiciones, pero básicamente eso nos permite transferir dinero de un lugar del mundo a otro a la velocidad que el Internet lo permite. O sea, no estamos hablando que ahora en la Edad Media se tenía que ir la carreta llena de dinero de un lugar a otro, llena de oro. Ahora estamos hablando que con ingresar códigos en nuestra banca en línea podemos mover capitales incluso al otro lado del mundo en un segundo. Y lo mismo sucede ahora más con el tema de la criptomoneda, que es algo que también sería bueno en algún momento que lo pudiéramos conversar con ustedes, porque es un mecanismo de crédito bien interesante para los negocios. Bien, entonces todo esto se vuelve una cuestión de un problema mundial, porque ahora los delitos se cometen en tal país, el que paga lo hace en un lugar, el que recibe lo hace en otro y lo manda a pintar de blanco, o sea, a blanquearlo o a volverlo lícito en un tercer país o en un cuarto país. Y ahí es donde surge la necesidad
de las Naciones Unidas de regular esta situación para que los estados tengan unos mecanismos legales mucho más fácil para perseguir ese patrimonio y cortarle el agua, por así decirlo, al crimen organizado, porque en el momento, eso se ha diagnosticado, digamos, los criminólogos lo han establecido, en el momento en el que el crimen organizado no puede perseguir, perdón, no puede obtener una ganancia, entonces deja de ser una opción de vida para los delincuentes y migran a otro fenómeno criminal o se salen del fenómeno criminal. Pero el tema del dinero es tan importante porque es el motor que le da movimiento a las organizaciones criminales y en el momento que se les quita el agua, se acaba el problema. Tenemos varios casos en Guatemala donde las incautaciones de dinero, por ejemplo, proveniente de corrupción, le han puesto fin a estructuras de corrupción dentro del Estado o también a organizaciones criminales ilícitas que se les incauta el producto o el dinero y ahí se acaba, básicamente ahí muere esa pequeña organización criminal. Bien, vamos a adelantar porque el tema no es legal y si no se me van a dormir. Más allá de eso, quiero que hablemos antes de nuestra normativa. En Guatemala tenemos 3 leyes muy importantes, que es una ley complementaria, que es la ley de extinción de dominio, que establece el proceso para que el Estado pueda apropiarse de ese, puedo utilizar el término apropiar, pero el término correcto es extinguir, pero se pueda agenciar del dinero ilícito para cumplir con sus fines como Estado. Tenemos una ley contra el lavado de dinero, que esa supervisa y protege el dinero que ingresa a nuestro patrimonio. Y tenemos una ley para prevenir el financiamiento del terrorismo que protege y vigila el dinero que sale de nuestro patrimonio. Voy a repetir esa última parte. Lavado de dinero nos va a regular o proteger el dinero que entra a nuestro patrimonio y el financiamiento del terrorismo, el dinero que sale. ¿Por qué se le denomina así? Pues porque el Congreso le pone los nombres a las leyes que quieren, pero la idea original era que el dinero, digamos, que sale de nuestro patrimonio se utilice para actividades lícitas y han encuadrado en terrorismo un montón de conductas en las que termina la delincuencia organizada y el lavado de dinero como todo aquel dinero que viene de una actividad ilícita y se trata de convertir en legal al ingresar a nuestro patrimonio. Voy a citar una película algo viejita, pero, pero no es mala. No sé si alguno aquí vio una película que se llamaba El crimen del padre Amaro, que fue bien sonada en su momento, ya por los años 2000, que era la historia de un padre que tenía una su novia y pues tienen una serie de problemas, pero alguien que se recuerda de esa película, que la haya visto o que la hayan mencionado en algún momento. Sí, yo sí la vi, yo sí la recuerdo. Bueno, usted se recuerda, Claudia, que usted es la participante estrella de este curso, hoy la vamos a poner ahí estrellita en la frente. ¿Cuál era el crimen del padre? Pues ya sabemos cuál es, pero había un padre mayor, que era como el párroco de la iglesia donde van a dejar a este, es Diego Luna, creo yo que es el actor principal de Gael esto, García. Gael García. Ok, Ajá. Gael García, él lo mandan ahí, sí, no sé, bueno, no sé quién, pero a él lo mandan a la iglesia y hay un padre que ya está ahí, que es un padre mayor. Sí. ¿Cuál era el pecado de ese padre? Si nos puede recordar. Aparte de Ay, que ay, es su ay. novia también, ¿no? Pero Híjoles. hay una, Yo hay una escena. creo que era un padre corrupto, pero Sí, sí, sí. ay, yo la vi hace mucho tiempo y sí, obviamente que el drama era por esa chica que era la novia y la iban por un aborto y tal, pero creo que sí, este padre era un padre pues corrupto, ¿verdad? El pecado del padre, gracias Claudia, era que él había, pues le iba a dar misa y la comunión a los hijos de un capo de la droga de su pueblo. Y él recibía dinero del capo y lo utilizó para construir un hospitalito, un dispensario, le denominaba él. Ese es precisamente el tema del lavado de dinero. El dinero era de procedencia ilícita, era de la venta de droga. Y el padre lo tomaba y lo
y utilizó ese dinero para mandar a construir un hospital. Entonces él decía, es que este es dinero limpio que pasa a ser santificado para servir a la sociedad. Esa es precisamente la prevención del lavado, o sea, que el dinero ilícito no se utilice en actividades legales. El dinero ilegal no sea utilizado en actividades legales. Vamos a tratar de ver un video, no sé si lo vamos a lograr, porque no sé a dónde nos va a llevar este link, pero voy a tratar de compartirlo porque aquí nos explican un poquito, con un poquito más de detalle en qué consiste esta actividad de lavado. Ahorita lo resolvemos. Permítanme la guitarra porque esta parte no la ensayamos con Luis. No vaya a aparecer algo ahí que no. No, 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 son bromas, son bromas. no, para nada, porque eso es trata también y es un delito. Entonces, le digo, sería yo el más hipócrita del mundo si no hubiera, si anduviera con esas cosas. Pero bueno, ya sé qué fue lo que hice. Es que lo jalé del link que no es. No, o sea, me dejé en mi pantalla el video y lo que yo les quiero presentar, no lo puedo presentar desde mi misma pestaña porque se me hace el famoso infinito de Chrome que no nos sirve para nada. Bueno, vamos a intentarlo aquí, ventana, aquí estamos. Prestemos atención un momento entonces. No tiene sonido, ¿verdad? Ay, perdón. Sí, eso mismo iba a preguntar. ¿No lo escuchan? Yo no. No, no se escucha, no se escucha. Bueno, si no les voy a mandar el link y lo miran porque tampoco podemos pasar aquí. Es donde explica, digamos, algunas modalidades de lavado, pero ahorita ni modo, les voy a tener que enviar el link y disculpen esta dificultad técnica. Pero bueno, volvamos a la presentación. Básicamente ahí lo que explica, digamos, son algunas de las modalidades que tiene el lavado. Por ejemplo, si ustedes han sabido de historias de gente que se va de viaje y, y que le piden, mira, te vamos a pagar todo el viaje, pero tenés que llevar una maleta y no te vamos a decir que lleva, cosas por el estilo. Precisamente, pues a eso es a lo que se refiere la ley para cuando nos habla del tema de lavado. Perdón, que aquí estamos otra vez iguales. Permítanme un segundito. Ahí está. Entonces, eso es lo que básicamente nos habla, digamos, la ley, cuando gente que se va de viaje y que se lleva una maleta con dinero o gente que presta su cuenta, eso es como bien delicado, porque obviamente la modalidad, digamos, es que van a una tienda que vende a plazos, sacan un electrodoméstico y automáticamente, como esa tienda forma parte de una corporación que tiene un banco, y no voy a decir cuál, pero ustedes ya se imaginan cuál es, le abren una cuenta a la persona donde tiene que ir haciendo sus abonos para su electrodoméstico y indistintamente que termine o no termine de pagar, estos grupos, pues de alguna manera le dan trazabilidad a esta persona y la obligan a estar recibiendo dinero y entregarles la tarjeta o los accesos a la banca virtual para estarlo sacando. Lo que más recientemente han estado haciendo es que reciben el dinero y lo convierten en criptomoneda, que ese es un reto que tiene ahorita el sistema para combatir esto. Pero para evitar todo este tipo de situaciones en las cuales la gente no pueda, como recordemos, el Estado debe proteger nuestro capital.
para que la gente no esté en riesgo de perder su dinero o de estarse exponiendo al crimen organizado, pues se han creado la normativa de prevención del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Recordemos, lo repito, prevención del lavado de dinero es para el dinero que entra, prevención de financiamiento del terrorismo es para el dinero que sale. Bien. Este es un delito que tiene tres etapas muy claras. Uno que es la colocación, que es cuando el crimen organizado coloca o introduce los fondos al sistema financiero. Todo esto se hace a través de bancos, ¿sí? Muy interesante porque los bancos son los principales sujetos obligados, pero el lavado funciona cuando solo si se hace a través de bancos. Entonces, estas personas del crimen organizado insertan el dinero en el sistema financiero nacional a través de la banca y luego pasan a la etapa B, que es la estratificación. Es cuando van dividiendo el dinero en distintas actividades que en apariencia son legales. Una gasolinera, una constructora, un cementerio. Las funerarias y los cementerios son bien susceptibles a este tipo de delitos. Los desarrolladores inmobiliarios también, los vendedores de arte, los joyeros, este tipo de personas son expuestas y muy vulnerables a este delito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Manejan, digamos, en el caso de las gasolineras, por ejemplo, manejan un volumen muy grande de pequeñas operaciones. O sea, aunque la gasolina está muy cara, que yo lo sé el día de hoy, no se comparan los 300, 400 quetzales de una factura de combustible por llenar un tanque que una operación de $10,000 en adelante, que es cuando se activan las alertas de lavado de dinero. Sí, ese número es bien importante para el tema de prevención de lavado. Entonces, lo que sucede es que se vuelven bien vulnerables porque se empieza a introducir dinero ilícito a las gasolineras y después lo retiran por otra vía, ya sea a través de otras negociaciones fingidas o a través de extorsiones que lo vuelven a ensuciar, pero a través de distintos mecanismos de retiro del dinero, que esa es la fase 3, la fase de integración, en la cual se vuelven a colocar esos fondos en la actividad económica para darle la apariencia de legitimidad. Entonces, el riesgo es que yo abro, digamos, en el mejor de los casos, yo abro mi negocio y aquí es donde ya empezamos a ponernos un poquito más realistas en lo que sucede. eh, ¿Y qué harían ustedes si llega una persona y les pide que le muestren un inmueble para la compra y les ofrece pagarles en efectivo? No digamos el inmueble, sino su comisión, y gracias a Dios la comisión es de más de $10,000. ¿Qué actitud asumirían ustedes en este escenario? ¿Le aceptarían el dinero en efectivo en una bolsa con un signo de dólar dibujado? Ahí le lleva su dinero en un maletín de cuero con un signo de quetzales en oro y se lo lleva, ahí está su dinero. ¿Le aceptarían ustedes ese pago de comisión a ese cliente? Tomando en cuenta la situación, perdón, tomando en cuenta la situación, obviamente que no, ¿verdad? Tendría que ser en todo caso con cheque de caja o una cosa así, supongo yo. Perfecto. Ahora, ¿a qué se refiere tomando en cuenta la situación? Porque me parece que va por un punto de vista más práctico que legal, Claudia. Bueno, obviamente que me podría yo ver involucrada en una situación de lavado de dinero, ¿no? O sea, Ujú. e incluso en una situación ya de, de investigación o de delito, ¿no? Correcto. Pues mire, yo en el sentido práctico que lo veo es que si le pagan en efectivo, en la esquina le van a esperar con el efectivo y una pistola para llevarse. Por un tema de seguridad, pues no es correcto, o se le van a meter a la oficina para robarse ese efectivo. Segundo, la ley nos habla que cuando estamos realizando operaciones por más de $10,000, necesitamos justificar la procedencia de los fondos. Y esa justificación se tiene que hacer documentalmente. Cuando usted está recibiendo un pago, la justificación puede ser un cheque de caja amparado por una factura o un recibo por la prestación de un servicio. O bien puede ser el cheque de caja y la copia del contrato que se celebró para el caso de los propietarios, los vendedores, por ejemplo.
El tema es que ese movimiento bancario tiene que ir justificado por medio de un documento. Y para entender cómo es que, porque si nos vamos para atrás, ¿cómo se justificó? ¿Cómo se justificó? Cuando usted inicia relaciones con un banco, usted como persona individual o como empresa, el banco le va a solicitar una serie de documentos que demuestran su identidad y su capacidad económica y le genera un perfil. Por medio de este perfil, usted va a poder justificar naturalmente ciertas operaciones que van a estar previamente como dentro del giro normal. Le pongo un ejemplo, una empresa de corretaje, por ejemplo, no va a ser tan habitual que tenga muchos depósitos de 500 quetzales, sino lo normal es que va a tener un número de depósitos de cierto monto, de 5 o 6 cifras, con relativa frecuencia en torno al cierre de los distintos negocios, o de 4 cifras si se trata de arrendamientos. Eso va a ir generando un perfil dentro del banco en el cual van a ir viendo cuál es el flujo de efectivo o de pagos que maneja su empresa. Supongamos que tiene, digamos, una serie de operaciones, está alquilando todos los apartamentos de un edificio, entonces va recibiendo sus rentas de 6,000, 7,000 quetzales, dependiendo de la renta, y de repente le aparece en su cuenta un depósito de 1,000,000 de quetzales. ¿Qué es el banco? Lo primero que va a hacer es ir a preguntar la procedencia de ese dinero. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer usted? Presentarle el cheque de caja que depositó o la transferencia que le hicieron y el documento que justifica esa operación, que puede ser su formulario de corretaje o su factura. En el decir, mire, yo le vendí a él media playa del puerto de San José y costó 50 millones de quetzales y la comisión del 5% es 1,000,000. Aquí está el documento que lo respalda, tiene el cheque, la transferencia, la factura y el contrato el cual se intermedio. Y ahí el banco debería quedarse tranquilo. ¿Por qué? Como viene de un cheque de caja, la persona cuando ingresó ese dinero al banco tuvo que justificarlo. Y si no lo pudo justificar, el banco no le hubiera permitido liberar esos fondos. Lo mismo sucede, pero a la inversa, o en el sentido opuesto, con el financiamiento del terrorismo. Se hace la operación de pago y si esta supera, ahí sí vamos a tomar nota de otro número, que son $3,000 y eso no está dentro de su perfil, lo primero que va a hacer el banco es pedirle justificación de esa operación en relación a la persona que le deposita. Por ejemplo, usted va a hacer un depósito de 3,000 quetzales y en lugar de pagárselo, perdón, de $3,000, y en lugar de pagárselo a la empresa de la tarjeta de crédito, se lo va a pagar a Osama Bin Laden, lo primero que, perdón que lo tome ejemplo, pero es que ya se murió, era terrorista, lo primero que va a hacer el banco es pedirle justificación de ese movimiento. Y entonces usted va a tener que presentarle la factura que le dio Osama Bin Laden, el contrato que respalda esa relación y la declaración de la justificación del dinero. Esto sucede cuando nosotros estamos realizando las operaciones, pero cuando ustedes son los sujetos obligados, que esa es la parte a la que quiero llegar un poquito más a fondo antes de que se nos acabe el tiempo, que ya va a volar, la calidad de persona obligada es una condición que le impone la ley a ciertas personas individuales o jurídicas que se dedican a alguna actividad determinada. Hay una un listado bastante amplio, pero dentro de las cuales las que nos importan son, por ejemplo, la número 2 de la ley contra el lavado, que nos establece como personas obligadas a aquellas personas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. Esto es como que fuera de acciones, pero también aplica, digamos, para las personas que se dedican a la promoción de bienes inmuebles, porque de esta ley se deriva un reglamento en el cual se crean un listado más específico que divide en 2 grupos a los sujetos obligados. Tenemos el grupo A, que incluye a las personas individuales o jurídicas que realicen actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de bienes inmuebles. En la promoción inmobiliaria es donde se encuentran ustedes, porque tienen, digamos, su actividad enfocada en operaciones que naturalmente van a manejar montos mayores a $10,000. Difícilmente creo yo que hoy en día se puede comprar un inmueble por $10,000 o menos.
Ustedes me corregirán esa situación. Y estamos hablando de los valores reales de la negociación, no de la estructuración contractual que hacen algunos colegas, que no es tema de hoy, pero estamos hablando del valor real, porque al final de cuentas, esos valores reales son los que la gente va a ingresar a los bancos, ¿sí? Entonces, el tema de de los sujetos obligados redunda en ese aspecto fundamental que es la promoción de los inmuebles, en el cual no solo la comisión puede llegar a tener ese valor, Dios quisiera, sino que también las operaciones que realizan vendedor y comprador superan esos montos. Y por eso es que el reglamento les establece estas obligaciones como sujetos obligados para la operación de su respectivo negocio. Hay un grupo B que nos habla pues, sujetos obligados que tienen las mismas obligaciones, pero la diferencia es que estas personas son su propio oficial de cumplimiento, que ahorita vamos a hablar de qué es lo que hace esa figura, mientras que las del grupo A tienen que tener una persona separada del dueño de la empresa para ser el oficial de cumplimiento. Normalmente es el contador o auditor de la empresa porque las obligaciones pues son muy similares. El reglamento nos va a establecer cuáles son las obligaciones generales de los sujetos obligados y son 4. Básicamente, el establecer procedimientos de alto nivel que aseguren la integridad del personal y conocimiento de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de los empleados. Es decir, que tengo que conocer que mi empleado no esté involucrado en actividades ilegales. Obligación B, constante capacitación, que ustedes ya están pues recibiendo la primera el día de hoy, y con todo gusto, Luis, me pasa el listado de los participantes para poderles extender su respectivo certificado de capacitación, porque la podemos dar los abogados, los auditores, contadores y demás expertos en la materia. Pues sí, la obligación B es recibir una constante capacitación, que son semestrales, y la idea es poder mantenerse actualizados en cuanto a las modalidades que adopta el lavado de dinero. Hace 10 años, por ejemplo, no había nada de Bitcoin, nada de esto, de las criptomonedas, y el día de hoy sí. Entonces hay que capacitarnos sobre esas capacidades, sobre esas modalidades de lavado. Establecer mecanismos de auditoría para verificar y evaluar el cumplimiento de los programas y normas, y la formulación y puesta en marcha de medidas específicas de identificación de los clientes. Sí, Eddie Gabriel, lo escuchamos. Buenas tardes, mucho gusto. Tenía una duda respecto a, usted decía, mantenernos actualizando respecto a los parámetros o las cosas que vayan dándose con el tiempo. ¿Hay un plazo en el que lo hacen? ¿Es semestral, anual o es conforme vaya dándose la situación? Lo que manda el reglamento es que cada 6 meses tienen que recibir los sujetos obligados tienen que recibir una capacitación sobre las técnicas que permitan detectar operaciones que pueden estar vinculadas al lavado de dinero. O sea, las modalidades, las formas de lavado. Le explico, digamos, el dinero que viene del narcotráfico entra al mercado inmobiliario y sale con la compraventa de un inmueble. El dinero que viene de la venta de armas ingresa a por ejemplo, a ser lavado a través de una estación de combustible y sale como ganancias para los socios, o por ejemplo, el tema de los cementerios, las funerarias, que en algunos casos se dan. ¿Por qué? La curiosidad de este tipo de negocios es que por la construcción y el tema de cementerios es que la materia prima es bien difícil de cuantificar una vez finalizada la obra. O sea, yo sé que científicamente se puede, pero como son volúmenes, da lo mismo. Y esto, por ejemplo, si hay muchos temas de corrupción, poner una capa de asfalto de 5 centímetros que poner una de 4,5. Pero en volumen esa operación representa decenas de miles de quetzales o de dólares, porque a la larga una carretera es enorme o una construcción es enorme. Entonces, el usuario no va a sentir la diferencia de ese medio centímetro, pero financieramente sí va a representar una forma de lavado, porque va a generar un espacio dentro del costo donde se puede incluir este dinero ilícito.
Entonces, ese es el tipo de capacitaciones que tienen que recibir en forma semestral y estar dando aviso a la superintendencia de bancos, que es el ente, la intendencia, perdón, de verificación especial, que es el encargado de verificar este tipo de cumplimientos. La IBE es una dependencia de la superintendencia de bancos. No sé si fui claro, Eddie, con el ejemplo, usted me dice, o lo podemos replantear. No, ahí estamos, está muy claro. Perfecto. Otra de las obligaciones es la designación de un oficial de cumplimiento que nos manda la ley de prevención del lavado y un suplente que nos manda la ley de prevención de financiamiento del terrorismo. Esta va a ser la persona encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa de prevención del lavado y va a tener la obligación de informar a la autoridad de verificación especial la ocurrencia de una operación sospechosa. Una operación sospechosa, que es un concepto bien importante, es una operación en dinero que recibe o emite el sujeto obligado, que no es común o no es usual o normal conforme al monto, conforme al tiempo o conforme a la persona involucrada. Les pongo un ejemplo. Sus empresas reciben constantemente ciertas cantidades de dinero que provienen de negocios inmobiliarios de los clientes de la empresa. No es lo mismo que se reciban de la noche a la mañana, como les decía, $1,000,000 provenientes de una gasolinera, ¿sí? Que no tiene ninguna relación con la empresa. De repente apareció ese dinero ahí en la cuenta y no sabemos qué es. Eso es una operación sospechosa. Una modalidad se da, por ejemplo, cuando, que es de las nuevas modalidades, y aquí es donde viene un poquito el testimonial de la oficina. Nosotros hemos recibido a veces correos de personas que nos dicen, mire, estamos buscando un abogado en su jurisdicción, dicen, o sea, en el lugar donde usted está, para que nos trabaje unos contratos de compra-venta. Las compraventas van a ser por 15 millones de dólares y queremos pagarle a usted un porcentaje de ese dinero. Mándenos una propuesta. Entonces uno bien emocionado manda su propuesta, la prepara bien chilero, la pone en inglés y toda la cosa con ChatGPT, toda la emoción, la manda y le dicen, perfecto, envíeme sus datos bancarios para hacerle la primera transferencia de fondos. Ahí no se ha trabajado nada, entonces ahí es donde salta la alerta. Ok, aquí qué está pasando. Porque yo no le voy a dar mi cuenta, mis datos bancarios a alguien solo porque me los piden. Si yo, por ejemplo, le dijera a Luis, ¿sabes que me das un número de cuenta? Solo porque sí. No, ¿verdad? Tiene que haber una razón de fondo. O yo le voy a depositar un dinero que le debo, o vamos a hacer una transferencia de un negocio que estamos trabajando, etcétera. Pero solo porque me mandó una cotización, le voy a mandar mis datos bancarios, ahí vamos mal. Afortunadamente yo no he llegado a saber el desenlace de la historia porque siempre a tiempo pues corto la comunicación, que ya me ha pasado en 3 ocasiones, que manda uno su propuesta, la primera vez sí bien emocionado, ya las otras ya aprendimos, ¿verdad? Le escriben por ejemplo, una compañía súper famosa internacional de un correo Gmail, en lugar de usar un dominio institucional. Entonces, mire que queremos hacer esto, esto y esto, y le vamos a mandar un dinero a su cuenta. En ese momento, ellos están lavando el dinero a través de sus cuentas. Y el problema es que posterior a ello viene y lo piden de regreso. Y el punto es que eso no lo van a llegar a pedir de buen modo. Van a llegar a pedirlo con violencia y como ya pudieron una vez, van a estar generando dinero y generando movimientos de dinero a través de sus cuentas, sometiéndolo a una esclavitud de lavado que la única forma de liberarse de eso desde la perspectiva de ellos es matándolo a uno. Entonces, ese es el tema tan delicado con ellos. O las famosos, no sé si les ha llegado al Facebook, esos famosos mensajes de que mi primo, ¿cómo estás? Quisiera mandarte una maleta que tengo trabada en la aduana y no sé qué. Esa es otra nueva modalidad de lavado en la cual pues esa es modalidad de estafa y lavado porque pues la gente le dice, mire, yo le aseguro que le voy a pagar lo que usted deposite por sacar esa maleta y de la maleta va a poder sacar el dinero que le debo y no sé qué y no sé cuánto y aquí y allá y al final de cuentas están utilizando las cuentas de las personas a donde tiene que mandar el dinero para lavar dinero de procedencia ilícita. Y el tema de la normativa es que no distingue
entre víctimas inocentes y cómplices, porque en tema de lavado uno tiene que probar la inocencia, no es como en el delito normal que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Han oído esa frase? El lavado es al revés, uno es culpable hasta que demuestre su inocencia, por pura disposición normativa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Aquí viene en el listado de las obligaciones del oficial de cumplimiento. Principalmente su obligación es avisar sobre operaciones sospechosas o trimestralmente informar que no han habido operaciones sospechosas. Ustedes están en grupo A, pero tampoco manejan, digamos, volúmenes de efectivo como para hacer informes diarios. Esto es más como para los bancos, que ellos tienen que hacer un reporte diario de todas las operaciones que hacen en efectivo. Si usted llega a depositarse en quetzales, eso va a un reporte central que el banco manda con las cuentas involucradas a la Intendencia de Verificación Especial, y ellos, a través de sus mecanismos, bases de datos, inteligencia artificial, van ubicando las operaciones que les resultan sospechosas y van levantando las alertas necesarias para que la gente vaya justificando el dinero. Otras obligaciones, la declaración de entrada o salida del país, eso es bien importante, de sumas mayores a $10,000, y eso no se extiende solo a sumas de dinero en efectivo, sino a través de las normas FATCA, que son las de Estados Unidos, la prevención de lavado de Estados Unidos, también aplica para documentos representativos de dinero mayores a $10,000, como puede ser un bono del tesoro, un grupo de acciones de una entidad, cheques, todo este tipo de documentos que representan más de $10,000, pues es obligatorio su declaración en la aduana. Ustedes se han preguntado por qué el formulario de la aduana nos pregunta si llevamos cantidades mayores a $10,000. Es por esta normativa, para no andar con más de, pues empezando por no andar con más de $10,000 en la valija, que es bien peligroso, y segundo, para precisamente ir previniendo este tipo de operaciones ilícitas que pues implican el traslado de capitales de un lugar a otro. El caso, por ejemplo, de la gente que viaja muy frecuentemente a Panamá con valijas llenas de dinero es precisamente este tema. Y lo curioso es que de las oportunidades que he tenido para viajar, la única vez que me ha parado el policía pasando la aduana es cuando iba para Panamá. Yo tenía como 20 años y justo me registraron mi mochila a ver qué llevaba, y obviamente yo iba a un viaje de la universidad, no llevaba nada ilícito, pero bien perfilado lo tienen, digamos, el sistema tiene bien perfilado y es un control bien estricto el que maneja en cuanto a estas operaciones. Sí, Eddie. Me parece interesante este tema porque en el sector inmobiliario salen muchos clientes que están en el extranjero y a veces viajan hacia Guatemala para ya hacer la transacción, y entre ver eso de muchas veces su capital lo tienen en el extranjero, y el hecho de trasladarlo acá a Guatemala a veces les puede ser difícil o algo así. Entonces me han hecho esa pregunta varias veces de, ¿será que puedo llevar dinero de acá en efectivo? ¿Cuánto es lo que puedo llevar? Y pues ahí yo también, más que todo, lo que digo es que no, lo recomendable es siempre hacerlo a través de transferencias, pero mi duda era acá que como ahí aparecía un monto mayor a $10,000, había que, ¿cómo era? Justificarlo. Entonces la duda es, ¿cuál sería el monto máximo que también se podría llegar a justificar? O sea, el monto máximo a justificar es cualquiera. Por ejemplo, los carritos de Proval andan con su, perdón que le dice publicidad a la empresa esa, pero ellos andan con más de $10,000 en el carrito, pero tienen la justificación de que lo fueron a sacar de los cajeros y todo. Lo que pasa es que la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo crea un delito que se llama trasiego de dinero, que es el traslado ilegal de dinero en efectivo. En el caso de prevención del financiamiento del terrorismo es de $3,000. Entonces, toda operación mayor a $3,000 va a necesitar una justificación. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir con sus clientes cuando van a hacer los depósitos o comprar los cheques de caja y todo. Cuando superan estas cantidades, muchas veces hay que entregarles copia del contrato de compraventa o de promesa de compraventa al banco para que ellos lo puedan documentar, por tema de prevención de financiamiento del terrorismo.
Lo más recomendable es que no manejen más de $3,000 en la bolsa, pero indistintamente de eso, en el tema inmobiliario, mi recomendación siempre es, aunque sea engorroso el trámite, aunque haya que mandar papeles y justificar hasta de qué color se va a poner la camisa ese día, lo mejor es hacerlo a través del sistema bancario, porque para eso existe el código SWIFT. El código SWIFT implica que ya hay supervisión financiera sobre ese dinero, prevención de lavado y en consecuencia el dinero no va a tener ningún problema cuando se traslada de una cuenta a otra, porque no le van a permitir hacer la transferencia si no presenta los documentos que respalden la operación. Entonces, la recomendación que usted da, Eddie, es la correcta, no es recomendable andar con tanto efectivo y sobre todo lo mejor es utilizar el sistema supervisado, bancario supervisado, para tener todo el dinero justificado desde el inicio de la operación y que no se pueda hacer ningún movimiento sin ninguna justificación. Miren, aquí es digamos, un tip de por qué se trabaja el tema de la fragmentación de contratos a veces. Eh, Al final de cuentas, es una norma a favor, es una estrategia a favor del comprador, en principio, del vendedor, perdón. Porque más allá del tema de la ganancia del UCI, que es muchas de las veces, y del timbre, que es muchas veces la excusa para hacer esta fragmentación en compraventa y promesa perdón, compraventa de mejoras, hay que tomar en cuenta dos factores. La compraventa de mejoras paga ISR y paga IVA. Entonces, tampoco es como que se va a ahorrar mayor cosa con los impuestos. Ustedes siempre tienen que asesorar en hacer el negocio con todas las de la ley. Sí, por un lado, y por el otro es que esa escritura de mejoras lo que sirve es para justificar la procedencia de fondos en el banco. Por eso es que decimos que es una escritura a favor del vendedor para que él pueda disponer libremente de su capital. Porque si vende fragmentado y registra en la escritura 10,000 quetzales, va a pagar 3% de timbre, va a tener que pagar 12 por la diferencia, porque es la ganancia, es el IVA que pagan esas mejoras, pero va a venir el vendedor y va a ingresar la plata, $1,000,000 que costó la propiedad. El banco solo le va a liberar lo que diga la promesa de compraventa, la compraventa, si eso es lo que le presenta. Entonces necesita presentar la escritura de mejoras para justificar la diferencia, pero naturalmente el banco en ese caso le tendría que pedir la declaración del IVA y del ISR para poder determinar que sí hubo cumplimiento de la operación comercial, y al haber cumplimiento no hay nada que esconder y el dinero es 100% lícito. Bien. La entidad encargada de esto es la Intendencia de Verificación Especial. Ya para ir cerrando el tema, es una institución pública, dependencia de la Superintendencia de Bancos, que tiene una serie de funciones muy, muy específicas, pero dentro de las cuales está el registro de los distintos sujetos obligados, que ya vimos que son pues las personas que tienen que tener oficial de cumplimiento, programa de cumplimiento, política de prevención de lavado y presentar sus informes trimestrales de no operaciones sospechosas. Esas 4 obligaciones se nos tienen que quedar. Tener oficial de cumplimiento, tener política de prevención de lavado, tener manual de prevención de lavado y emitir informes, entre otros, trimestrales de no operaciones sospechosas. El registro de estas entidades está a cargo de la Intendencia de Verificación Especial y esta va a estar analizando los informes que remiten los sujetos obligados y es donde inician las investigaciones en torno a este tema. El procedimiento es muy sencillo. Se presenta la operación sospechosa y la Intendencia de Verificación Especial le pide una justificación al sujeto obligado. Si en algún momento ustedes reciben comunicación de la Intendencia de Verificación Especial, es por este tema, ¿sí? Entonces tienen que presentar los documentos que justifican la operación. Una vez recibidos, la Intendencia determina si efectivamente se logra aclarar momento de la operación, sujeto que realiza la operación y monto por el que se hace la operación. Y si esos 3 salen con positivo, ahí se cierra la operación y todo marcha en paz. Si cualquiera de esos 3 resulta negativo, entonces la Intendencia le va a trasladar el caso al Ministerio Público para que investigue la comisión del delito de lavado de dinero, que básicamente pues se inicia con las denuncias de la Intendencia de Verificación Especial.
En el sistema, digamos, de financiamiento del terrorismo, vamos a ver un sistema igual pero inverso. Primero ocurre la recaudación, en la cual pues muchas veces este es dinero proveniente de lavado, que es recaudado por la organización criminal, se ingresa al sistema financiero nacional y se utiliza en las distintas actividades terroristas. Por esto, digamos, es que se oye mucho en tema de que vamos a declarar a las pandillas terroristas, porque es para poderlas someter a este control y a este tema de supervisión financiera, más allá de querer implementar una política de marero visto, marero arrestado, ¿verdad? O sea, es más para incluirlas en este esquema de supervisión financiera, lo cual a la larga pues no es del todo negativo. Básicamente Guatemala aprueba esta ley porque el terrorismo socava las bases de la en las que se fundamenta la sociedad, produce inestabilidad económica, política y cultura general. Acá se ha dicho, digamos, mucho de que es que esas organizaciones son terroristas y que no sé qué, pero hay una definición jurídica de terrorismo, es que sea una persona o un grupo de personas que actúen con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público o accionar a una persona jurídica de derecho público nacional o internacional, ejecutar acto de violencia, atentar contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura o quien con la misma finalidad ejecutar actos encaminados a provocar incendios, estragos, desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. El terrorismo es una cuestión jurídica, una cuestión jurídica. Empecemos de ahí. Es una definición que está fijada en la ley y que se tienen que cumplir con los requisitos que dice la ley para considerar que un acto es de terrorismo. No es porque esos que forman protestas y son en contra de mi ideología política son terroristas, o los que no están a favor de mi forma de pensar son terroristas. Eso no funciona así. Es una definición legal. Se los menciono de esta manera porque anteriormente trabajamos estas capacitaciones con organismos no gubernamentales y ellos han sufrido cierta estigmatización por este tema, pero no está de más decírselos que el tema de terrorismo pues es una cuestión jurídica muy determinada. Ya para ir terminando, pues la idea es prevenir el financiamiento del terrorismo, es evitar que el dinero ilícito se traslade a estas organizaciones para que cumplan o realicen estas actividades terroristas y lleven a cabo una agenda política determinada. Pues tiene una serie de penas, digamos que van multas de 10,000 a 625,000 dólares y disolución de la persona jurídica, y pues nos habla, digamos, al final de cuentas de temas reales de países en los que existe pues terrorismo. En América Latina, por ejemplo, Colombia, por el tema del conflicto armado que ellos todavía mantienen, o el tema del narcotráfico, pues también están sufriendo de este delito, que es un tema bastante real. El tema de supervisión de financiamiento del terrorismo es muy similar al de prevención de lavado, solo que, como les decía, es a la inversa, no es el dinero que entra, sino es el dinero que sale, y las obligaciones de reportería son exactamente las mismas. Estas están más enfocadas en los bancos porque ellos son, digamos, al final de cuentas, las empresas ya no están guardando su dinero en el colchón, ni en la caja chica, ni en el baúl, sino lo están guardando en los bancos. Entonces, la mayor parte de la carga de supervisión recae sobre estas entidades. Y ahí es donde se crea el delito de financiamiento de dinero, trasiego de dinero. ¿Qué similitudes y diferencias hay? Son similares porque las técnicas utilizadas son básicamente las mismas. Se captura un dinero ilícito, se ingresa al sistema bancario nacional y se retira para darle una apariencia de legalidad a ese dinero. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se dan en secretividad y en movimiento. Es dinero que siempre está en movimiento, que está girando, y el sistema lo que busca es poderlo detener en algún momento y capturarlo para detener la operación criminal. En el lavado de dinero, los fondos provienen de actividades ilícitas, igual en el financiamiento del terrorismo. En lavado de dinero se manejan fondos elevados, estamos hablando de más de 10,000 dólares. En financiamiento del terrorismo, pues son bajos, no es que sean 5 quetzales, pero son 3,000 dólares para arriba. Lo que busca el lavado de dinero es legalizar la ganancia
y el financiamiento del terrorismo es sostener a una organización que cumple con los fines que leímos anteriormente en cuanto a desestabilizar el sistema de un Estado. El delito de lavado se refiere a limpiar dinero de actividades que ocurrieron en el pasado, y el financiamiento del terrorismo se refiere a delitos que puedan ocurrir en el futuro, es decir, los actos terroristas ocurren posterior al financiamiento del terrorismo y los actos ilícitos que generan la ganancia de lavado ocurren antes del proceso de lavado. El objetivo del lavado de dinero es conservar el dinero y aumentar la riqueza, y el financiamiento del terrorismo, el objetivo es pues sostener las actividades de estas organizaciones. Y en el lavado de dinero, el dinero regresa normalmente al beneficiario final, que es la persona que se va a gozar del dinero, que es otra de las obligaciones del oficial de cumplimiento. Y en el tema del financiamiento del terrorismo es pues trasladado a una organización de este tipo. Ahí, digamos, concluiríamos con este tema. Yo les voy a compartir la presentación a través de Luis para que puedan darle un estudio un poquito más pequeño, ingresar a los links y ver los videos, pero son estas las nociones básicas, recapitulando, para ir cerrando bueno, la ley de extinción de dominio no la vamos a ver, no da tiempo, pero recapitulando los temas de hoy, los corredores de bienes son sujetos obligados, sí, son de grupo A, por lo cual tienen que tener un oficial de cumplimiento que se encargue de prevenir e informar sobre el lavado. La prevención la va a hacer a través de la normativa de prevención de lavado, que es el manual y la política de prevención, y los reportes se harían a través de la superintendencia de bancos, y son de dos tipos: uno que es de no operaciones sospechosas, que se hace cada 3 meses, y el de operaciones sospechosas, que se tiene que hacer inmediatamente de detectada la operación. Guatemala es un país que está organizado para proteger nuestro capital, y parte de esta protección es la que realiza a través de de todo el sistema de prevención que está a cargo de la Intendencia de Verificación Especial. Básicamente ese sería el tema. No sé si hay alguna pregunta adicional o algo que quisieran compartir antes de darle cierre. Si estamos bien con el tiempo, Luis, usted me dice, para tampoco, sé que tienen otras actividades después, pero abriríamos micrófonos un momento para que puedan compartir sus dudas o comentarios, o si hay alguna retroalimentación, se las voy a agradecer también. Solo agradecer toda la información que nos dieron. Gracias. Un placer, muchas gracias haber compartido con ustedes. Creo que estamos, licenciado. Muchísimas gracias ahí por su tiempo. Si no se escucha muy bien es porque aquí está lloviendo un poquito fuerte. Dichosos. Correcto. Y nada, solamente recordarles a todos, primero, se les va a estar enviando durante la semana la información para que la puedan subir a sus plataformas de la IBE y poder pues informar, ¿verdad?, de la capacitación que acaban de realizar. Entonces, muchas gracias, licenciado, por su tiempo nuevamente, y estamos en contacto. Un placer. Acá dejamos los datos del licenciado. A sus órdenes, y muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengan buena noche, saludos. Igualmente.